Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. En el día de hoy vamos a ver la evolución vocal de la cantante Alejandra Guzmán con la canción Yo te esperaba. Antes de empezar, si no lo has hecho todavía, es buen momento para que te suscribas al canal y para que no te pierdas ninguno de estos análisis. Vale chicos, nos ponemos un poquito en contexto. ¿Quién es Alejandra Guzmán? Su nombre real es Gabriela Alejandra Guzmán Pinal. Artísticamente le dicen Alejandra Guzmán, ha nacido en la Ciudad de México el 9 de febrero de 1968, es una cantante y actriz mexicana, ha incursionado en la actuación en telenovelas, series y programas de televisión. Hija del cantante de rock and roll y actor Enrique Guzmán y la actriz mexicana Silvia Pinal. Es reconocida en Hispanoamérica y en Estados Unidos. Se estima que Alejandra Guzmán ha vendido más de 20 millones de discos desde su debut. ¡Madre mía! Lo que la convierte en una de las cantantes latinas con mayores ventas. Los seudónimos: le dicen la Guzmán, la reina de corazones, la reina del rock, la diva del rock. Ha ganado el Latin Grammy en el año 2002 también y ha firmado con BMG, con EMI Music, con Sony Music, con Universal Music. Bueno, tiene de todo en el mercado, ¿no? De discos. Sus primeros discos, Bye Mamá y Dame tu amor, 1988, 1989, luego salta 1990 y 1993, Eternamente Bella y Flor de Papel y Libre. Luego sacan 1994 a 1999, Enorme, Cambio de Piel y Algo Natural. Luego en el 2000 al 2006 saca Soy, Lipstick e Indeleble. Muy bien, hecho un breve repaso de la inmensa carrera que tiene Alejandra Guzmán, hay una de sus canciones más pedidas, por supuesto, que es Yo te esperaba. Vamos a ver esa evolución desde una Alejandra Guzmán jovencísima en el programa de Verónica Castro cantando Yo te esperaba, y luego veremos ya más adelante cómo ella vuelve a interpretar la canción y qué diferencias hay, ¿no? entre estos años. Vamos allá. ¡Ay, qué jovencita!, ¿no? Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo. Me da la sensación, no sé, tal vez son cosas mías, ¿no? Pero me da la sensación de como que estaba un poco distraída, ¿no? No la veo completamente concentrada y metida en lo que está cantando. O estaría pensando en otra cosa o está pendiente de lo que está pasando alrededor. Algo veo raro en su comienzo, en el comienzo de la canción, ¿no? Como que estuviera pendiente de otras cosas. Pero bueno, eso suele pasar, no hay mucho más estando en un estudio de televisión. Ves un montón de cámaras, un montón de gente moviéndose atrás, es posible que te suceda una cosa de estas, ¿no? Pero ahora, vocalmente hablando, tiene una voz muy particular. No me la esperaba cantando, es una voz oscura, es una voz dramática, ¿no? Como la ves, o sea, me imaginaba que iba a salir otro tipo de voz de su boca, mucho más finita, más brillantita, no, pero es todo lo contrario, ha salido una voz, obviamente dedicándose al rock, lo entiendo más, esa voz así más oscura, más dramática, ¿no? Y en cuanto a la canción, obviamente es una canción muy emocionante y que toca mucho, especialmente a todas las personas que ya hemos sido mamás, ¿no? Por supuesto. Fui la luna llena y de perfil contigo dentro. Jamás fui tan feliz por sentir. ¿Ves? ¿Ves que le pasaba algo? ¿Ves que estaba distraída? Algo se asustó, evidentemente algo pasa allí en el estudio que se asusta, ¿no? Pero me gusta la actitud. Se asusta de algo que ha pasado, que no sé qué ha pasado, se ríe y continúa cantando y demuestra que está cantando en riguroso directo, además. Esto también le conviene, que alguna vez pase una cosita así o que deje de cantar en algún momento. Esto habla muy bien ya de por sí del buen saber hacer y de la valentía de Alejandra Guzmán. Tus piernecitas frágiles, bateando la oscuridad.
tiene como un poquito, de momento un poquito de una voz rasgada detrás, ¿no? Le siento un poquito. Y tiene twang, tiene ese famoso twang de que siempre les hablo en la voz, que es esa... que es una voz como brillante en determinados momentos, inclusive hasta un poquito nasalizada, como si fuera un twang nasal, ¿no? Y con los ojos húmedos te veía tan alto, es más, en la cima del mundo yo te esperaba. Uy, qué madre del amor hermoso. Ay, sí. Ahora sí sacó a la diva del rock de adentro. Tiene efectivamente, tiene esa voz rasgada, pero inclusive lo hace muy abierta, ¿no? La boca la hace muy abierta y sale esa voz sucia que es tan necesaria, ¿no? Para cuando cantas rock, le va muy bien, ¿no? Esta constricción de esta voz rota que hace aquí en este Yo te esperaba cuando explota la canción. Y me gusta también por las dinámicas vocales, ¿no? Cambia bastante de dinámicas vocales, empieza en una energía muy baja, ¿no? Una energía muy baja, muy tranquila cantando, pero aquí, ¡plaf!, revienta la canción y te lo hace sentir, ¿no? Te despierta. Inventando saber el color de tu mirada y el timbre de tu voz. Es su hijo o su hija, el bebé que sale atrás. Esto es muy bonito, ¿eh? Esta letra es muy, muy, muy bonita. No me van a hacer llorar hoy. Hoy no me van a hacer llorar. Puerta del cielo, le rogaba al cielo que te deje llegar lejos. Hasta ahora lo está haciendo todo el tiempo. Tiende a tirar los finales hacia abajo. Lejos, te esperaba. Y lo repite bastante, ¿eh? Es un efecto vocal en ella que se ve que en esta época le gustaba mucho y tiende a tirar siempre el final hacia abajo. Es como que siempre se mantiene en la misma dinámica vocal de momento, ¿eh? No sé más adelante cómo fue funcionando. Mucho más que yo. Mirad. ¿Escucharon ese rasgado en la O sostenida? Se rompe esa voz, se rasga esa voz. Hay un poquito de constricción, no mucha, no mucha constricción, es un pelín, pero lo suficiente como para dar un sonido diferente y más agresivo, más sucio a la voz, ¿no? Qué guapa era. Yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto cuentos en color. De verdad, es que no, si me pongo a pensar en la letra, ya la arruino. De verdad, me gusta cómo se dirige a la cámara, cómo traspasa. Tiene una mirada muy bonita, tiene una cara muy bonita y directamente cuando mira la cámara tan fijamente, parece como que realmente te lo estuviera cantando a ti, ¿no? Y obviamente debe tener un significado muy especial para ella la canción. Y la debes sentir. De momento no se ha roto. Eso es difícil, ¿no? Porque ya sabemos las mamás cómo nos ponemos con los niños. Es difícil. Y lo está haciendo entera, está muy entera interpretando la canción. Rezaba sin parar días al calendario, solo tú sabías curar el mono de escenario. Ofuf, de verdad, me hacen cosas ustedes, o que poquito me quieren. Madre del amor hermoso. Es que me siento completamente identificada con la letra. Voy a seguir. El mundo es como es y no puedo cambiártelo, pero siempre te seguiré para darte una mano. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color
Vale, continúa con la misma cadencia de intentar tirar los finales hacia abajo. Na, 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 na. Esto lo repite bastante durante toda la canción, pero respeta muy bien, pero muy bien lo que es la estrofa del estribillo, donde ella sabe que ahí lo tiene que dar todo y ¡plaf! Clavarte el puñal. Es que lo sabe perfectamente. Hace que te emocione, te llega, te duele, más allá de lo perfecta o no técnicamente que sea, ¿no? No estamos hablando de una cantante con muchísima técnica vocal, ni mucho menos. Simplemente es una intérprete, está cantando su canción, lo está haciendo dignamente bien y lo importante que es que te llegue el mensaje. Si esta persona canta esta canción como Whitney Houston y a mí no se me escapa ni una sola lágrima, apaga y vámonos. Lo que me interesa es que ella, con su voz grande o pequeña como sea, me produzca lo que me produce, que es el nudo en la garganta y ganas de llorar, que es la emoción, que en definitiva lo que tiene que producirte es emoción. O sea, no puede pasar desapercibida esta letra, ¿entiendes? A eso voy. Eso es lo importante en una interpretación, no la voz, es otra cosa. Aquí ha empujado más de la cuenta. ¡Que me deje verte! Es que es una nota alta. Esperad, vamos a verla. Vamos a verlo en el piano porque si no puedo dormir yo. Es un do 5. ¡Verte! Es una nota de pasaje, ya es un poquito más, se mete ya en un belting. Esto es un belting, pero está usando el belting pero con una voz raspada, ¿no? Entonces llegar a esa nota de pecho como lo quiere hacer ella en este momento, a veces se complica un poquito. ¿Y qué pasa? Que en este momento, simplemente en este momento, no en todas las veces, pero en este momento se ha quedado corta y lo que ha hecho fue empujar más de la cuenta, entonces no ha salido en el tono perfecto, ha calado un poco el tono. Valoro muchísimo más, prefiero una desafinación en directo que es que me vendan gato por liebre, lo prefiero. Repite. Sigue estando entera, no me lo puedo creer. No me puedo creer que esté tan entera, de verdad. No. Yo te esperaba y el espejo nos miraba mientras ya te amaba. De verdad me van a hacer la evolución, es que no voy a poder con mi alma, por el amor de Dios. Me vamos a ver unos fragmentitos de la más pedida. Lo que pasa que, como ya saben chicos, UMG no me permite utilizar más de 7 segundos de la canción, así que iremos a las partes que nos interesa, a lo importante. Vamos allá. Esto data del año 2013. Yo te esperaba en directo, Alejandra Guzmán. Ya veremos una Alejandra Guzmán mucho más madura. Madre mía, venga, vamos al ataque, Esto me interesa mucho, cómo ella inicia la canción. Yo te esperaba. Vale, ataque, maravilloso. Si me voy a quedar entre los dos ataques de cuando era muy jovencita y la Alejandra Guzmán madura, de momento me quedo con la Alejandra Guzmán madura. La voz está obviamente más oscura, se ha puesto como el vino, esto es normal que suceda. La voz, bueno, dependiendo también la vida que tú hayas llevado, los hábitos que hayas tenido, cómo te hayas cuidado la voz se puede tender a oscurecer o inclusive puedes hasta llegar a perder algunas tonalidades, algunos tonos, ¿no? No mucho, pero sí poco a poco esa voz va sonando como más gastada. En este caso la siento como más oscura todavía. Sigue con ese twang presente en la voz por naturaleza, ¿no? Me gusta mucho.
Bueno, me gusta mucho todo como se ve y el sonido, que es obviamente fantástico, mucho mejor que el sonido anterior, ¿no? Pero sí me quedo con este ataque de Yo te esperaba. Moría por sentir tus piernecitas frágiles. ¿Se dan cuenta? Tus piernecitas frágiles. Cuando hace esto hay un poquito de constricción. Es su voz ya por naturaleza que suena con esa constricción. No es algo que ella esté pensando. Es algo que nace solo. Es algo muy difícil de conseguir. Este tipo de voz así tiene como si fuera una capa o como una suciedad constante que no permite. Es como este tipo de voces. Supongo que algo me dice que Alejandra Guzmán ha sido fumadora toda su vida. Este tipo de voces que posee la gente que ha fumado toda su vida se ve oscurecida por la capa de nicotina generalmente que tenemos en las cuerdas vocales. A mí no, porque no he fumado en mi vida, pero lo he vivido con mi madre, ¿no? Que era muy fumadora. Entonces la voz suena como una especie de aire detrás que está constantemente allí. Y es porque las cuerdas, al tener esta capa de nicotina entre las cuerdas, no cierran bien. Y por eso se escucha esa voz como más apagadita, inclusive más aireada, ¿vale? Esto pasa en todas las personas que han fumado mucho, pero como pueden ver, sigue cantando, ¿no? Por supuesto que sí, pero tiene esa particularidad en la voz, ¿no? Pateando la oscuridad. ¿Escucharon? El pateando sale raspado. Pateando la oscuridad y con ese pateando la oscuridad, con ese tuang atrás, que es natural. Yo no creo que ella lo esté forzando ni lo esté, como lo estoy haciendo yo en este momento, que lo estoy forzando para que aparezca. Creo que es un tuang natural. Y también siento que le ha cambiado la colocación con el paso de los años y ahora es un tuang más oral que nasal, como lo hacían sus años más jóvenes, ¿no? Imaginando a ciegas el color. Fijaros, ahí lo colocó muy bien. Color de tu mirada. ¿La ha bajado? Lo que les estaba contando antes, que con el paso de la edad puede ser que la voz tienda a perder algunas tonalidades. En este caso, Alejandra Guzmán ha bajado la tonalidad de la canción, ¿vale? Cuando hacíamos la otra, el color. Fijaros que estábamos haciendo color. Estábamos haciendo un 2-5. En este caso estamos haciendo un color. Estamos haciendo un la 4. La ha bajado 2 tonos. Pasó de aquí a aquí. ¿Vale? Esto puede ser porque justamente haya perdido notas en el registro desde la juventud hasta esta edad, o porque simplemente se siente más cómoda, no quiere arriesgar, no quiere que le salga mal, se siente más cómoda cantándola de esta manera. Pero que sepan que ha cambiado las tonalidades de la canción, la ha bajado desde esa época a la más actual, ¿no? Solo tú me podías curar el mono de escenario. Sí, lo que sí ha cambiado, lo que sí noto que ha cambiado es el tema de tirar tanto los finales hacia abajo. Ahora los vibra más y los sostiene más en la misma nota. De escenario. En los anteriores hacía nario, ¿vale? Los tiraba hacia abajo. Ahora lo prefiere sostener. Imaginando a ciegas el color. Fijaros aquí, ya está emocionada. Esa es otra de las diferencias, de las grandes diferencias que hay entre la primera presentación y esta presentación. Alejandra Guzmán aquí está cantando, sintiendo la canción de verdad. Está cantando con el corazón abierto. Y se nota, porque ya está empezando a quebrarse, ya no lo puede aguantar. Y estoy segura, completamente segura, que terminará llorando la canción. De tu mirada. Ya está llorando la canción. Y el timbre de tu voz ya no puede aguantar ese sentimiento, ¿no? Ese dolor. Es normal. Muerta de miedo. Fijaros un detalle. Fijaros el pie. Está nerviosa. Está nerviosa. Aquí el lenguaje corporal es completamente importante. Hay que fijarse en todos los detalles. Que yo. Mira. Quebrada, es que no lo puede evitar, ya está cantando. Esta es de verdad Alejandra Guzmán.
es la que realmente se ha quebrado la artista y ha aparecido la verdadera. Ha aparecido Alejandra Guzmán con sus sentimientos a flor de piel, y esto se agradece mucho, estos momentos donde el artista no lo aguanta, no lo soporta, se quiebra y deja ver a la real persona que hay dentro, ¿no? El espejo nos miraba mientras ya te amaba. Buah, no hay cosa peor para mí que ver a una persona llorar, de verdad, chicos. Bueno, a ver, me ha encantado, es una letra muy potente, que llega muchísimo, no se puede evitar el romperse, el conmocionarte un poco por lo que estás escuchando, es muy, 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 muy emocionante, como siempre les digo, más allá de la voz. Es muy emocionante el mensaje. Este tipo de cosas te tienen que llegar sí o sí. Me ha encantado conocer a Alejandra Guzmán. Seguiré escuchándola. Ya saben que si quieren más, me lo dejan aquí en los comentarios que yo reaccionaré encantada. Les voy a mandar un besito muy grande. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal me ayudan muchísimo a seguir adelante. Así que les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!